En aquella época de la que voy a hablarles, hace unos 10 o 12 años, un sacerdote franciscano, amigo de la familia, estaba establecido en una de las misiones franciscanas en California, en Estados Unidos, en la misión de Capistrano, de San Juan Capistrano. Y en esa misión es donde había terminado su vida Junípero Serra. Junípero Serra era un sacerdote franciscano que había nacido en Mallorca y vino con la idea de evangelizar. Y recorrió a pie el camino entre la Ciudad de México. Bueno, primero del puerto de Veracruz, del Golfo de México, a la Ciudad de México lo hizo a pie. Y luego de la Ciudad de México a las tierras de la Alta California, a las misiones que fue fundando allá, también lo hizo a pie. Y lo hizo a pie un par de veces o 3 veces. Era otra manera de ver la vida y otra manera de ver las cosas. Bien, entonces este sacerdote amigo trabajaba ahí en esta misión, Capistrano, y en esa época había cierta inquietud por si los sacerdotes franciscanos habían tratado bien a los indígenas en México y en las misiones de la California durante su época de misiones. Y yo tenía la inquietud de averiguar qué tanto había sido esta animadversión contra los indígenas, contra los habitantes originarios. Entonces vino a México, me pidió que lo ayudara, porque él no hablaba español. Entonces emprendimos el viaje, el padre Joe, un fotógrafo, un camarógrafo, y yo, con la idea de hacer un pequeño documental sobre la vida de Junípero Serra. Aquí me gustaría presentarles al fotógrafo, porque es el ejemplo importante del relato. Su nombre es Jim. En ese tiempo tendría unos 60 años. Muy atlético, 110 kilos, 1,85 de altura. Es un ex soldado del ejército estadounidense. Peleó en Vietnam. Muy malhumorado. Recién divorciado, estaba viviendo en su coche cuando el padre Joe le dio posada. No tenía nada más que un par de pantalones, 2 o 3 camisas, una navaja militar y la urna con las cenizas de su mamá, que había muerto recientemente y la cual guardaba celosamente. Así que su pasado militar, su divorcio reciente, la muerte de la mamá, con quien aparte había estado enojado muchos años, lo perseguían y era un tipo mal encarado, de mecha corta, enojón, peleonero. En resumen, una compañía poco grata, poco agradable. Y la verdad, después de conocerlo, pues me arrepentía yo de tener que convivir toda esa semana que íbamos a ir a la Sierra Gorda con él. En fin, ya en la sierra y después de muchas vueltas y aventuras, estábamos buscando a los PAMES, porque nos habían dicho que sí, en efecto, sí había PAMES ahí en la sierra, quedaban algunos caseríos. Entonces un día que curiosamente coincidió con ser el Día de las Madres, fuimos en dirección a donde nos habían dicho que era, y era un camino de terracería muy, muy malo. Ahí se ve una pequeña, bueno, la foto anterior, ahí se veía un par de personas con recolectando leña. Finalmente llegamos al caserío. El caserío se llamaba Las Margaritas, se llama Las Margaritas, todavía está ahí. El caserío se veía habitado, se escuchaban ladridos de perros, se escuchaba algún radio o televisión, pero todo estaba cerrado. Al rato que llegamos, que no habíamos visto a nadie, salió un hombre solo, muy mayor, buscando a uno de sus perros. Así que nos acercamos a él
y accedió a que lo entrevistáramos y comenzamos a platicar. Si quieres poner la foto de Leonides, Romy, creo que es la siguiente. Esa, mira. Pues ahí está nuestro personaje, Leonides, en el caserío de las Margaritas, en la Sierra Gorda. Nos contó su historia. Su nombre, Leonides, nos dijo que nació un par de años antes del gran incendio, pero no sabía en qué año. Y nunca pudimos averiguar cuál había sido el gran incendio al que se refería. Por lo que platicaba y por los cálculos de cómo lucía y demás, en ese momento de haber tenido como 75 años. Tenía hijos y nietos que ya no vivían con él, y nos pasó al patio de su casa y comenzamos a platicar. El padre Joe era una persona muy especial, tenía un don de gentes extraordinario y una presencia del amor de Dios impresionante. Entonces, a donde él llegaba, lo más sencillo era, no tenía ningún problema con ninguna persona. Inclusive cuando llegamos a México pasamos a la iglesia de San Fernando, que es la primera iglesia que fundaron los franciscanos aquí. Y San Fernando es una iglesia antigua del siglo XVI y tiene unos portales muy largos donde se acuestan los drogadictos que en las noches salen a pedir limosna o a buscar qué comer. Y ese día que llegamos había unos, 10 o 12 de ellos acostados ahí al lado de los portales, y yo se inclinaba con ellos. O sea, se inclinaba, los saludaba, aunque no hablaba español. En su mal español les hacía verdaderamente sentir esa presencia y ese amor. En fin, hablamos mucho. El fotógrafo estaba muy pendiente de la conversación, tomó algunas fotos, y al final el padre Joe le pidió a Leonides que si le podía dar su bendición. Y Leonides aceptó, pero con la condición de que él nos bendeciría después. Pues total, Joe lo bendijo, como aparece en la siguiente foto. Y después Leonides levantó su mano derecha y tomó la palabra y nos dijo que Dios Madre, que es nuestro principio y nos cuida, los llene de paz en su camino. Justo en ese momento, Jim se desplomó sollozando incontrolablemente. Estuvo varios minutos llorando hincado en el piso. Cuando terminó, le regaló a Leonides su navaja y el dinero que traía. Leonides lo aceptó sorprendido y nos retiramos, pues teníamos mucho camino por recorrer para llegar al hotel. Ya más tranquilos por la noche, Jim nos explicó que había estado muy triste por su situación. Nos explicó que se había distanciado de su mamá, que no la vio antes de que muriera, que terminaron peleados, que su esposa lo acababa de correr de su casa, que Leonides le recordaba a los vietnamitas contra los que había peleado cuerpo a cuerpo y que había llegado a matar. Así que al momento que Leonides, a quien identificaba con ellos, mencionó a Dios Madre, sintió como todo el amor que su mamá tenía por él lo inundaba de una manera impresionante y se sintió amado y perdonado y sanado. Por eso su reacción para ayudar a Leonides fue darle la navaja, pues pensaba que le podría servir en casa, y el poco dinero que traía. Y creo que ese es un ejemplo muy claro de metanoia. El resto del viaje, Jim fue otra persona totalmente amable, atento, feliz. Fue totalmente yo creo que sí fue un ejemplo muy claro de una metanoia en la persona de Jim. Y la metanoia la tenemos definida como algo que sucede por alguna cuestión que se dispara y que nos surge y que de repente la tenemos ahí presente y nos cambia. Sin embargo, no siempre es así.
Este ejemplo de Jim creo que es muy, muy claro, sobre todo el haber estado ahí y vivirlo, pues sí me impactó y me emociona cada vez que lo cuento, porque fue muy, muy duro para él y verdaderamente lo cambió. Hizo un parteaguas completamente distinto. Poco después, un par de semanas después, Joe me contaba que el cambio seguía, que Jim era una persona que ahora se estaba dedicando a ayudarlo a él en la iglesia. Yo ya lo había, pues no adoptado, pero sí apadrinado, vamos a decir. Sin embargo, hay veces que la metanoia puede ser un trabajo que va sucediendo, un trabajo que va en proceso. Hay una comunidad que estamos visitando, mi compañera y yo, Cecilia, aquí en la ciudad de Puebla, cerca de la ciudad, a unos 15, 20 kilómetros. Es una comunidad muy pobre. Y ahí están, pues, los pobres de los pobres, porque son gente que han emigrado de sus casas, de sus lugares de origen, en la misma